Ahora queremos darte gracias porque podemos estar dispuestos a abrir tu palabra. Nuestro ruego es que tú derrames la unción de tu Espíritu sobre tu palabra y sobre los corazones que han de escuchar. En primer lugar, en aquellos que aún no conocen a Jesús como Salvador, para que en esta oportunidad, a través de tu palabra y la acción de tu Espíritu, puedan recibirle como Salvador. Para nosotros, Señor, los que ya hemos tenido esta experiencia maravillosa, te rogamos que tu palabra tenga la forma de la necesidad de nuestro corazón. Derrama tu bendición, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Una pregunta básica es, ¿qué es la Biblia? Hay personas que en esta noche es la primera vez que nos acompañan. Yo es la segunda vez que vengo a esta reunión en este lugar. Pero bueno, estoy casi como usted, como vos. ¿Qué es la Biblia? Una pregunta sencilla, más allá de la religión que profesemos, del credo que profesemos, en el cristianismo la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Cuál es? Es la palabra de Dios, correcto. Ahora, la Biblia no solamente es todo el escrito del pensamiento que Dios ha querido revelar al hombre, sino que la Biblia nos habla acerca de la intención de Dios, nos habla de nuestra condición como pecadores, nos habla acerca de nuestra necesidad de ser amados, nos habla de cómo y de la forma en que Dios nos ha amado, nos habla de cómo Dios ha hecho provisión, ha traído una solución extraordinaria al gran problema de todos los hombres y mujeres, que es el pecado. El pecado que mora en nosotros por condición humana, porque no hacemos lo bueno, porque nadie puede hacer lo bueno. La Biblia habla de esta realidad que es nuestra, pero también habla de la realidad de Dios, que amándonos a cada uno de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. La Biblia nos muestra que no hay otra forma de ser salvos sino por medio y a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solemos oír que la salvación es para todos los hombres, y decimos amén, sí, es para todos los hombres, potencialmente es para todos los hombres, pero solamente son salvos aquellos que creen, porque dice la palabra de Dios, a reglón siguiente de lo que acabamos de citar, que todo aquel que cree tiene la vida, mas el que no cree es condenado. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que Dios toma a cargo su responsabilidad respecto de nosotros y de nuestro problema, que es el pecado que nos condena y que nos aleja de Dios, pero también la Biblia nos muestra la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de oír la voz de Dios, de creer lo que Dios nos dice y aceptar cuál es la solución para nuestra condición. Necesitas a Dios hoy. Y la Biblia nos da quizás uno de los más grandes consejos. Y dice allí un profeta en el Antiguo Testamento, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Quiera el Señor que en esta noche puedas encontrar a Dios y puedas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora bien, la Biblia, además de contener todo el pensamiento de Dios y de reflejarnos la condición de cada uno de nosotros, es un gran manual de vida. Dios está, entre otras cosas, muy interesado en que nosotros realmente podamos vivir la vida. Dios está más interesado en que nosotros podamos vivir la vida que nosotros mismos. A veces menospreciamos la vida, a veces golpeamos nuestras vidas,
Hay cosas, y realmente a veces recibimos golpes por causa de terceros, pero la gran mayoría de los golpes que recibimos en la vida no es por culpa de terceros, sino que por culpa nuestra. Ahora, la Biblia dice que la exposición de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, alumbra y hace entender a los que son simples. Todos nosotros somos simples, porque ninguno trajo un manual de vida debajo del brazo. Todos vamos haciendo la experiencia día a día, paso a paso. Lo cierto es que en este extraordinario libro que Dios nos ha regalado, que es la palabra de Dios, encontramos un manual de vida. Dice allí: el hombre más sabio que hubo en la tierra, se llamó Salomón, nos da un gran consejo: dejad las simplezas y vivid. Y esta expresión extraordinaria cala profundo en el corazón de todos los que escuchan atentamente. Es verdad, no sabemos vivir, pero también es verdad, hay una posibilidad de aprender a vivir. Y esto es lo extraordinario de Dios, que acepta nuestra condición, pero provee una solución para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad. Y depende de nosotros si agarramos, aprovechamos, tomamos la oportunidad. Y hermanos, la Biblia, y queridos amigos, la Biblia nos dice que la vida es de Dios, pero la administración de la vida, Dios la puso en las manos de cada uno de nosotros. Y si bien Dios trazó el inicio y el final de nuestra vida, la administración de ese tiempo lo puso en tus manos. Y el consejo es: deja las simplezas y comenzá a vivir. Ahora, muy bien, dentro de este panorama en el cual la Biblia nos mete, en esta escena de la vida que la Biblia nos introduce, una parte importante de nuestras vidas, de nuestros seres, que es algo muy personal, muy de cada uno de nosotros, y quizás en esta noche nos metamos en el corazón, y discúlpeme usted, lo hace Dios, no yo, muy dentro de su mente y de su corazón, para poder quizás tocar cosas que son muy personales tuyas, como Dios tocó cosas muy personales mías. Mira, una parte importante de nuestra vida son los recuerdos. La pregunta es: ¿qué son los recuerdos? Y las respuestas son: yo sé lo que son los recuerdos, pero ¿cómo te lo explico? ¿Qué es un recuerdo? Un souvenir, para que te acuerdes de la fiesta de 15. ¿Sí? ¿Qué es un recuerdo? Pregunto. Una historia que pasó, por eso es historia, y que uno trata de traerla de vuelta. Muy bien. Algo del pasado. ¿Quién aporta algo más? De este lado, a ver. Equilibremos. Una vivencia que quedó. Muy bien. ¿Una qué dijiste? Una imagen. Muy bien. Generalmente uno piensa que un recuerdo es una imagen, ¿sí? Porque cuando nosotros recordamos, estamos recordando una imagen. Es muy difícil recordar la voz. Puede que así sea. Más fácil es recordar una imagen, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que un recuerdo es más que una imagen. Es un impulso que sale de lo profundo de nuestro corazón y que afecta nuestro presente de tal manera que nos condiciona en la actitud y en la voluntad. Por eso cuando uno tiene un recuerdo triste, más allá de que hayan pasado el tiempo, muchas veces esos recuerdos vuelven a hacer brotar lágrimas de nuestros ojos, porque es más que una imagen, es un impulso, es algo que está vivo, no es algo abstracto, no es algo que está plasmado allí en nuestra mente, es algo que cuando lo volvemos a ver, volvemos a sentir lo que vivimos en ese momento. Y a veces hay recuerdos que nos traen una sonrisa y a veces nos reímos, y a mí me sucede, estoy trabajando y me río y después miro y digo, ¿qué pensarán? Me estoy riendo porque me estoy acordando de algo que viví, pero a veces estamos tristes
Y generalmente cuando estamos en esos periodos de la vida que solemos decir estoy con la depre, ¿sí? Hay recuerdos que vuelven a hacer brotar las lágrimas de nuestros ojos. Lo cierto es que nos guste o no nos guste, los recuerdos están. Y vos tenés los tuyos y yo tengo los míos y no podemos deshacernos de los recuerdos. Ahora, queridos, la Biblia comienza contándonos la historia del hombre y de la mujer. Cuando Dios crea al hombre, lo crea, y a la mujer, los crea para que ellos tengan una experiencia de vida extraordinaria. En la experiencia de vida de Adán y Eva, como se llamaban, ellos iban a ir asimilando, cargando en la mochila de sus vidas recuerdos extraordinarios. No existían los recuerdos tristes, eran todos recuerdos positivos, eran todos recuerdos que siempre iban a traer alegría y se proyectarían hacia adelante y traerían el pasado y lo pondrían adelante de ellos porque Dios planeó la vida del hombre de esta manera. Y Dios los coloca en un lugar, en un ambiente, en una atmósfera donde ellos podían tener la experiencia maravillosa de la convivencia, del compañerismo, la experiencia extraordinaria de poder sojuzgar toda la creación de Dios que Dios había puesto debajo de sus pies. Ellos podían tener una experiencia extraordinaria en la procreación, en la extensión de sus vidas, viéndola en sus hijos. Ellos podían tener la experiencia extraordinaria de todos los días poder compartir un tiempo con Dios. Porque dice la Biblia que Dios bajaba a la tarde, al aire de la tarde, a conversar con el hombre y por ende con la mujer. De esta forma fuimos proyectados. Pero llega el capítulo 3 del libro de Génesis y entra el pecado. El hombre desobedece y todo aquello que estaba proyectado para el hombre comienza a desdibujarse y entonces el hombre comienza a tener una experiencia de vida distinta a la que había tenido. Y a todos esos momentos extraordinarios que había tenido con su mujer Eva y con su Dios, el Dios creador, ahora también le agregaba recuerdos que no eran tan gratos, recuerdos que no provenían de Dios, recuerdos que eran consecuencias de sus actitudes, recuerdos que ni más ni menos eran la cosecha de lo que ellos habían sembrado. Y comenzaron a conocer y a tener la experiencia de que ya no había risas en sus rostros. Empezaron a conocer las lágrimas, empezaron a conocer los dolores, comenzaron a tener problemas todos los días, porque la tierra comenzó a producir cardos y espinos. Esa era una experiencia para la que ellos no estaban preparados, pero de repente estuvieron en medio de ellas. Y así es la vida. Desde aquel entonces hasta hoy, así es la vida. Cada uno de nosotros estamos sometidos a la experiencia que vamos construyendo día a día. La experiencia de un tiempo con Dios, la experiencia de la familia, la experiencia de los hijos, la experiencia del desarrollo de cada uno de nosotros en las áreas de la vida. Lo cierto es que de repente nos vemos involucrados en un montón de cosas para las cuales no estamos preparados. Ahora, los recuerdos son una parte muy importante de la mente de Dios. Dios es un ser extraordinariamente maravilloso, no lo podemos describir, ni aún la Biblia encuentra lenguaje para poder describir lo que Dios es. Solamente nos da pinceladas de lo que Dios es, de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente, pero ninguna mente puede llegar a comprender lo que es y cómo es la esencia del Dios de la Biblia, del Dios
en el cual muchos de nosotros hemos confiado y quizás hoy puedas vos confiar en Él. Y la Biblia nos enseña que los recuerdos son muy importantes para Dios. Por eso a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos expresiones de esta manera. Acuérdate, que se acuerden, que traigan a la memoria, que no te olvides. Y son todas expresiones de parte del cielo hacia el hombre, porque Dios está teniendo presente cosas en su memoria. Y quiere que el hombre también tenga cosas presentes en su memoria. Es una realidad que todo lo que nos pasa en la vida no es malo. Convengamos, gracias a Dios. Por cierto, la mayoría de las cosas que nos pasan son buenas. Y eso nos habla de la misericordia de Dios. No todo es malo. La mayoría de las cosas son buenas, pero no todo es bueno. Ahora, solemos nosotros evaluar nuestro año, por ejemplo, de vida, o evaluar nuestras vidas mismas, pero llevemos al año, porque hace poquito que comenzamos el 2013, evaluamos el año 2012 conforme a cómo nos fue y decimos quizás fue un año extraordinario, porque en la gracia de Dios hemos recibido un nuevo integrante en la familia y decimos fue un año maravilloso, nunca nos vamos a olvidar del 2012. Pero quizás hemos perdido algún ser querido y decimos quisiera olvidar el 2012. Lo cierto es que no nos podemos olvidar del 2012 por la llegada de un nuevo integrante y tampoco nos podemos olvidar del 2012 por la pérdida de un ser querido, porque nosotros no podemos olvidar. Y la Biblia nos enseña esto, que nosotros no podemos olvidar. Ahora, ahí está. Esto es el principio. Nosotros tenemos en nuestra mente un montón de recuerdos que no podemos olvidar. Y Dios está interesado en estos recuerdos. Hay una expresión, la pasamos por alto, acostumbrado a que siempre tengo la computadora acá adelante, hoy la tengo atrás. Eso es un texto muy conocido para aquellos que leemos la Biblia. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo termina? Si yo tendría que elegir una expresión de todo ese versículo, sacando la palabra Dios, ¿cuál sería? Preparado. ¿Otro? Escritura. ¿Algún otro? No sabe, no contesta. Muy bien. Si yo tengo que elegir, queridos, sacando la palabra de Dios, yo me quedo con la palabra sea. Porque el gran intento de Dios es que yo sea. Si Dios está preocupado en algo, es en que vos y yo logremos ser. Porque el pecado nos rompió por todos lados. Hizo un destrozo con cada uno de nosotros. Y uno lo puede ver en aquellas personas que vienen a Cristo de grandes, como quizás sea tu experiencia. Y llegan a los pies de la cruz con vidas totalmente rotas. Lo extraordinario es ver un pequeño de la escuela bíblica recibir a Cristo. Miren, cuando Dios salva a una persona mayor, Dios salva un alma. Cuando Dios salva a un niño, Dios salva una vida. Porque es verdad, Dios hace cosas nuevas, es su capacidad creativa, pero Dios permite
que muchas veces las cosas de la antigua vida queden en nuestro recuerdo. Por eso es importante venir a Dios. Por eso es importante no pasar por alto la oportunidad que tenemos de acercarnos a un Dios que nos ama y que quiere perdonar nuestros pecados. Muy bien, estamos hablando de recuerdos y estuvimos mirando la historia de José. Ese es el tercer tercio de la vida de José que vimos. La historia de José es una historia extraordinaria. Comienza en la Biblia allí en Génesis 37 con un muchacho de unos 17, el anteúltimo de una familia maravillosa, que tiene un sueño. Ahora a los hermanos no les gustó el sueño de José, a tal punto que lo tomaron, lo metieron en un pozo y esperaron en el desierto que pasara una caravana de mercaderes, y cuando esta caravana pasó, lo vendieron por unas monedas a su hermano. Lo cierto es que los mercaderes lo llevan a Egipto, termina en la casa de un eminente hombre de gobierno llamado Potifar, militar del reino, y en medio de esa propiedad, en esa casa, vendido como esclavos, la esposa de Potifar lo quiere para ella. Lo terminan acusando de acoso sexual, lo persiguen, lo atrapan, lo meten en la cárcel. Estando en la cárcel, él, por la gracia de Dios, puede interpretar los sueños de algunos presos, hasta que un día el faraón tiene un sueño y se acuerdan de que hay un preso allí metido que podía revelar sueños. La historia nos dice que se presentó ante el gran monarca faraón y le reveló el sueño. En un instante, de en medio de la, permítanme la expresión, la mugre de una cárcel, terminó en medio de la belleza de un palacio, por la gracia de Dios. Su historia comenzó cuando tenía 17 años y la Escritura nos enseña que ahora tenía 30. La vida le había pasado como un viento. Era un torbellino, tantas cosas, una secuencia día tras día. Parecía irreal, como a veces parece nuestra vida. Y estamos viviendo en un momento que decimos, ¿cómo llegué a esto? Y yo sé que te pasa a vos porque me pasa a mí también, que no soy distinto a vos. ¿Cómo llegué a esta circunstancia, a esta situación? Y son todas vivencias que vamos acumulando en el baúl de los recuerdos. Ahora, mis queridos, a mí me encantan las historias estas de la Biblia, porque me revelan personas que tuvieron un montón de logros, como José, pero que también tuvieron un montón de fracasos. Es lindo recordar la historia de José cuando él está con Faraón, cuando es segundo del reino, ministro de Economía, cuando alimenta a toda una nación y a las naciones vecinas. Es extraordinario, a mí me encanta, hombre de logros. ¿Y quién no quisiera ser hombres de logros? Pero también está la otra parte, cuando él estaba preso y que la Escritura no señala los detalles de su prisión. Solamente nos cuesta un instante poder imaginarnos la escena bíblica. Ahora me alineo con él, como te alineás vos, seguramente, porque todos nosotros somos personas que hemos tenido logros, gracias a Dios. Y vos tendrás los tuyos y los podés contar, y yo tengo algunos míos. Pero también tenemos algunos fracasos. Y vos tenés los tuyos y que los podés contar y yo te puedo contar los míos. Y él también tuvo algunos fracasos. Lo cierto es que esto es la vida. Se construye poniendo a veces un ladrillo de logro y a veces un ladrillo de fracaso. Y no hay hombre en la Biblia que no tenga fracasos excepto Jesucristo. Los demás, hasta el más prominente, ha tenido fracasos. Y también ha tenido muchos logros, como vos y como yo. Tanto los logros como los fracasos los tenemos guardados en estos recuerdos
que cuando nos acordamos, valga la redundancia, parece que los estamos viviendo de vuelta. Ahora, me gusta esto de la vida de José, de sus logros y de sus fracasos, porque cuando uno se alinea con ellos, uno puede experimentar que Dios es un Dios amplio en perdonar, como dice la Escritura, porque es misericordioso. Y porque todos los que acuden a Dios en medio de un momento de incertidumbre, en medio de un momento de dolor, siempre van a encontrar un refugio. Por eso dice la Biblia que Dios es una torre fuerte, y todos los que acuden a Él van a encontrar un abrazo, una contención, algo que lo pueda hacer sentir bien junto a Él. Torre fuerte es Jehová, el justo acudirá a Él y tendrá seguridad, según la versión de la Biblia que leamos. Ahora, mis hermanos, le nace un hijo, allí. Ya no estaba en la cárcel, estaba como ministro de Economía. Todo había cambiado para él. Hasta esposa tenía. Y de repente le nació un hijo. Un hijo. Una de las experiencias quizás la más maravillosa que uno puede tener. ¿Sí? Y dice la Biblia que llamó el nombre de su primogénito, de su primer hijo, Manasés. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia de esta manera? ¿Lo tienen allí ustedes? Lo escucho. ¿Por qué qué? Porque Dios me hizo olvidar. Cada vez que José llamaba a su hijo Manasés, estaba diciendo: el que me hace olvidar, vení por favor. El que me hace olvidar, llévame esto allá. El que me hace olvidar, vení, vamos a pasear. Qué raro, ¿no? Que alguien tenga la necesidad de ponerle a lo más preciado que tiene un nombre de esta forma. Ninguno de nosotros lo hubiese hecho, creo. Pero este hombre lo hizo. Porque este nombre nos enseña a que los recuerdos que se guardan en la mente y en el corazón son cosas que se pueden administrar. Ustedes son todos jóvenes, no más del año 60 por lo que veo, aparte están lindos. Lo cierto es que la sociedad nos metió en un problema cuando nos hizo... ¿Cómo? De nada. Después te paso la factura. No, si vos estás joven. Lo cierto es que, bueno, la sociedad, el avance tecnológico nos hizo meter en el tema de la computación. Y yo no sé mucho de computación, realmente no sé nada. Lo cierto es que mis hijos me enseñaron que hay que ordenar a veces todos los recuerdos que uno tiene en la computadora. Y entonces ellos llaman carpetas. Entonces, esto lo pones en esta carpeta, esto lo pones en esta carpeta y esto lo pones en esta carpeta. Como yo no lo hago, ellos van y me agarran y me ordenan mis carpetas. Después no encuentro nada, pero no importa, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que todas esas cosas que nosotros guardamos, mensajes, imágenes, PowerPoint, lo que sea, van guardados en carpetas y está todo ordenado. José no tenía ninguna Toshiba ni ninguna Dell. Lo cierto es que sabía que su memoria, su recuerdo, todas aquellas vivencias de su corazón tenían que ser ordenadas en carpetas diferentes. Mire, nosotros tenemos como un gran baúl en nuestra mente y nuestro corazón. Todo lo que nos pasa lo metemos allá adentro. Pero decime si no es verdad que
todo lo bueno que nos pasa, que es la mayor cantidad de cosas, por lo general precipitan, se van al fondo del baúl. Y cuando nosotros abrimos el baúl de los recuerdos, lo primero que está arriba son los malos recuerdos. ¿Es verdad o es mentira? ¿O yo tengo un baúl de otra marca? ¿Sí? Si alguien nos mintió, no importa que hayamos convivido con él 10 años y siempre nos haya dicho la verdad, excepto aquel mes de noviembre, hace 10 años atrás, para nosotros, cuando charlamos con él, siempre vamos a abrir el baúl de los recuerdos y él va a ser mentiroso. Cuando alguien nos lastimó, no importa que tengamos que seguir viviendo juntos, cada vez que estemos con él y cada vez que entremos en tema, vamos a volver a sentir el dolor de aquella palabra que nos hirió, de aquella acción que nos molestó. No importa lo bueno que haya hecho después con nosotros. Lo cierto es que abrimos el baúl y aquello que hizo siempre está arriba. Todo lo bueno quedó abajo. Discutimos con nuestros cónyuges, ¿sí? Tenemos cambio de ideas, a veces no muy placenteras. Y solemos, como decimos, sacamos los trapitos al sol. Vos me dijiste, vos hiciste, vos no te olvidaste de esto y acordate que hiciste aquello. Y son 2 o 3 cosas que quizás a mi esposa le molestan de mí y 2 o 3 cosas que quizás yo no estoy de acuerdo con ella. Lo cierto es que esas 3 cosas a veces echan por tierra la relación de 26 años. Decime si no parece la foto de tu vida. Es la foto de mi vida, es muy semejante a la tuya. ¿Sí? Nada más que el marido quizás sea más alto, nada más que eso. Lo demás, todo igual. Ahora, queridos, un poquito así destruye un montón así. Es como dice allí el Eclesiastés, una sola mosca echa a perder el perfume, dice Salomón. Una sola mosca echa a perder algo que costó tanto tiempo generar o producir. Y somos así, de buscar la mosca en el baúl y mostrar la mosca. No importa que atrás haya un horizonte de cosas maravillosas, lo importante en ese momento es la mosca. Ahora a veces los recuerdos, los malos recuerdos, nos privan y nos atan de tal manera que condicionan nuestra actitud, nos llevan después a tener vergüenza, porque después que peleamos, siempre uno tiene vergüenza, de las dos partes, porque no vale la pena, no vale la pena golpear, destruir algo que nos costó tanto construir. A veces hablamos con Bea y decimos, a veces parece como que le metemos el pie a esa plantita que pusimos hace muchos años, que es nuestro amor, que hoy gracias a Dios es un árbol, y parece que a veces agarramos el hacha y le empezamos a pegar, porque, y qué sé yo, ¿por qué? Porque al final de cuentas no vale la pena, pero sí lo hacemos. Ahora, hablo esto porque es una reunión de matrimonios y hablamos de padres, porque también es de padres. A veces también achamos el árbol de la relación con nuestros hijos. Y no vale la pena, no vale la pena. Pero a veces queremos imponer nuestras condiciones y actitudes. Al final de cuentas siempre el resultado de la ecuación es la misma: vergüenza y tristeza. No hay otro resultado. A veces queremos que el otro entienda y el otro quiere que yo entienda. Al final de cuentas los dos terminamos lastimados, dolidos, avergonzados, porque no valió la pena. Los malos recuerdos, queridos, nos atan de tal manera que nos llevan a tener reacciones inadecuadas que van a traer vergüenza, que muchas veces condicionan la fe de cada uno de nosotros. Y cuando la fe se condiciona estamos en problemas, porque cuando la fe se condiciona la esperanza. Y sin esperanza somos iguales que aquellos que no conocen a Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Todo esto por un mal recuerdo?
Sí, hermano, todo esto por un mal recuerdo. Ahora, fíjese, hay personas que han tenido, quizás alguno esté aquí o haya tenido esta experiencia, yo no los conozco. Hay personas que han tenido un desacierto amoroso y tienen miedo a volver a intentarlo, porque tienen miedo de volver a fracasar. ¿Por qué? Porque el recuerdo le ata la fe, y la fe atada nunca va a generar esperanza. Por lo tanto, no habrá posibilidades para esa persona en tanto y en cuanto piense de esta forma. Cuando uno fracasa en un trabajo, tiene miedo de volver a intentarlo. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Por miedo a volver a fracasar. ¿Es que el recuerdo pesa tanto? ¿Es que el recuerdo tiene tanta fuerza que puede condicionar mi hoy y mi mañana? Sí, hermano, puede condicionar tu hoy y tu mañana. Por eso este hombre dijo, yo a mi hijo le voy a poner Manasés, porque todos los días lo voy a ver. ¿Cuántas veces en el día me voy a relacionar con mi hijo? Cada vez que yo esté con él, lo vea, voy a administrar mi recuerdo y mi memoria, porque tengo que olvidar. Ahora, hubo un gran hombre para aquellos que nos visitan por primera vez, que se llamó Pablo, el apóstol Pablo, muy conocido en el ambiente religioso. Este hombre, en un momento de su vida, al promediar su vida, dice, ciertamente dejo lo que quedó atrás y prosigo a lo que está adelante. Uno tiene que leer el contexto de esta expresión, y allí está este hombre prominente de la Biblia lo llama un perito arquitecto de la iglesia de Dios, que está diciendo, dejo lo que está atrás, dejo la mochila de mi vida o la pongo en mi espalda para que siempre esté atrás y yo prosigo para adelante. Y el contexto es este, queridos. Este hombre, que hoy era prominente en medio de las iglesias, no siempre lo fue. Al principio fue un perseguidor de la iglesia. Y hoy estaba dando un mensaje similar al de hoy, y está viendo allí en el último banco a un hombre que el tiempo ha surcado su cara. Y hay muchas arrugas en su rostro, pero Pablo lo ve, lo conoce, y mientras está hablando sabe que en las espaldas de ese hombre hay surcos que no labraron el tiempo, el paso de los años. Son surcos labrados por el látigo. Cuando él intentaba que ese hombre abdicara de su fe en Jesucristo, que blasfeme el nombre de Jesús y de Dios. Adelante en otra iglesia. Allí hay dos hermanos. Ya no son niños, son jóvenes. Y mientras él está hablando, está recordando esos rostros y no puede definir el recuerdo, pero de repente se acuerda y él sigue hablando. Y la imagen de esos niños llorando, cuando arrancaban a sus padres y los llevaban a la arena del circo por ser cristianos. Y Pablo los está mirando. Y en ese contexto está diciendo, ciertamente dejo lo que quedó atrás, porque tengo que proseguir. Y hermanos, si Pablo no hubiese dejado lo que tenía atrás, si José no hubiese podido dejar lo que quedó atrás, jamás hubiesen alcanzado las metas que lograron. El 90% de la doctrina bíblica vino revelada a través de Pablo. Cientos de miles, millones, no perecieron de hambre, porque un hombre un día dijo, tengo que olvidar, tengo que olvidar. Ahora, yo tengo que terminar.
Y cada uno de nosotros decimos, tengo que olvidar, pero Marcos, vos dijiste al principio que nosotros no podemos olvidar. Bueno, las dos cosas son verdad, hermano. Nosotros tenemos que olvidar, pero no podemos olvidar. El único que olvida es Dios. Así lo enseña la Biblia. De tal manera, dice la Biblia, que Dios un día tomó nuestros pecados en el momento que recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador. Dios toma nuestra condición de pecador que nos condena y dice el profeta Miqueas, lo sepulta bajo la profundidad del mar. Y agrega el texto, allí en capítulo 7, para nunca más acordarse de ellos. Dios olvida. Jamás Dios te va a recriminar, gracias Edu, jamás te va a recriminar Dios algo que te haya perdonado, porque Él sí se puede olvidar. Pero vos y yo no podemos olvidar. Por eso cuando la Biblia dice allí, y Dios me hizo olvidar, esa palabra olvidar es muy interesante, porque es una palabra hebrea que significa remover. Pero la primer parte de esa palabra hebrea significa aliviar. Hermanos, cuando nosotros, y querido amigo, cuando nosotros olvidamos, no es que nunca más nos acordamos, sino que cuando nosotros olvidamos algo, estamos removiendo, reacomodando ese recuerdo en un lugar adecuado para que nos provea o nos produzca alivio. Cuando alguien pierde un ser querido, luego viene el tiempo de duelo. De hecho, por la edad que tenemos, aunque somos jóvenes, como dije, pero ya no somos tan nenes, hemos perdido algún ser querido. Y hemos tenido que hacer nuestros duelos. El tiempo personal de cada uno. Lo cierto es que en ese periodo, cuando recordábamos a ese ser querido que hoy ya no está, llorábamos, nos entristecíamos, sentíamos dolor en el corazón. Pero cuando uno hace el duelo, más cuando uno es creyente en Cristo, que la esperanza está siempre latente y viva, uno comienza a recordar a ese ser querido, madre, padre, hijo, quizás, y ya no siente ese dolor. Evidentemente está el afecto de extrañar la persona, de extrañarla físicamente, de no ya poder conversar con esa persona o escucharla, pero ya no produce dolor. ¿Y qué pasó? ¿Me olvidé? Yo he perdido a mi madre y jamás me he olvidado con ella. Parece mentira, cada vez a medida que voy creciendo me voy acordando de más cosas de ella. Es increíble. Es increíble. Y creo que a vos te debe pasar lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Me olvidé? No, ¿cómo me voy a olvidar? Lo que pasó es que removí el recuerdo y lo puse en el lugar correcto para que ya no produzca dolor, sino que me trajera alivio. De manera que cuando yo me recuerdo a mi madre, hoy, después de más de 10 años que ya no la tengo que volver a decirle a Dios, gracias por la mamá que me diste. Y no lo digo con dolor, lo digo con alegría, porque fue una bendición para mí. Eso es reacomodar los recuerdos para que generen alivio. Es volver a encarpetar cada recuerdo en su carpeta, en nuestra mente y corazón, para que esos recuerdos produzcan lo que tienen que producir. No les quiero cansar porque quiero que me inviten de vuelta, porque dicen que aquí cocinan bien. Y prueba está que me gusta comer. Lo cierto es que, queridos, si nosotros no ordenamos nuestros recuerdos, no vamos a poder ir para adelante. Y hay personas que llegan a tal depresión por causa de los recuerdos que terminan muriéndose de tristeza. Dicen que los teros, cuando
cuando uno de la pareja hetero se pierde, el otro termina muriéndose de tristeza. Porque no puede superar la pérdida. Y se muere de tristeza. Claro, es un animal, Dios no le ha concedido el hecho de poder manejar los recuerdos, pero la tristeza lo consume, a tal manera que la muerte le alcanza. Si vos y yo no administramos nuestros recuerdos de manera que no nos causen ya dolor, sino alivio, estamos realmente en problemas. Podremos ir a psicólogos, podremos ir a psiquiatras, tomaremos las pastillas que tomemos, pero los recuerdos solamente se ordenan de una manera. Los recuerdos siempre se ordenan con Dios. Por eso la desesperación cuando alguien que no conoce a Cristo pierde un ser querido. Porque no hay posibilidad de alivio, porque no hay esperanza. Ahora, vaya a la Biblia, por favor, y vea conmigo cómo fue la proyección de José. Y no se queje porque no le hice abrir la Biblia, le traje todos los textos escritos hoy. Pero ahora necesito que usted vaya a la Biblia. Entonces estamos en Génesis, en el capítulo 42, cuando ya es parte de esa historia que estuvimos mirando, cuando José se encuentra con sus hermanos. Y me encanta porque en el capítulo 41 veo a un hombre que está ordenando sus recuerdos, administrando su memoria en la presencia de Dios, y de repente en el capítulo 42 uno empieza a ver los resultados. Y fíjese en el capítulo 42, verso 8 y 9 dice: José pues conoció a sus hermanos, lo vimos en la peli, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José, ¿de qué cosa? De los sueños. Qué interesante. No se acordó de la venta, no se acordó del sonido de las monedas que caían por su vida, no se acordó del pozo, no se acordó de la casa de Potifar, no se acordó de la cárcel, no se acordó de cómo se olvidaron de él todas las personas, no se acordó de nada de eso. ¿Qué, se había olvidado? No, jamás se iba a poder olvidar de eso. Porque más adelante dice: todas estas cosas me sucedieron para bien, no me voy a poder olvidar. Pero cuando él se encuentra con sus hermanos, no recrimina absolutamente nada, sino que tiene los pensamientos tan ordenados, tan sanados, los recuerdos tan puestos en su lugar, que después de haber sufrido tanto, él dice: José se acordó del sueño, de aquel comienzo, cuando Dios le había dicho: vos vas a ser alguien grande, y te vas a vestir de colores porque vas a estar por sobre tus hermanos. Eso es administrar los recuerdos. Pero sigue la proyección, capítulo 43, verso 29, y dice: y alzando José sus ojos, vio ¿a quién? A Benjamín. ¿Y qué dijo? ¿Cómo dice el texto? En la segunda línea: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de ¿quién? De su madre. Qué interesante, no se acordó del padre, se acordó de la madre. Tal era la administración de los recuerdos de José respecto de aquellas personas que había perdido. No había perdido a su padre, él se reencuentra con su padre, lo vimos en la historia, pero él a su madre la había perdido cuando él era muy jovencito. Y le dice a su hermano, que era el menor de la familia, lo vio y le dice: ¿sos vos el hijo de mi madre? Pero no lo dice con lágrimas en los ojos de tristeza, sino que lo dice con lágrimas de felicidad en el reencuentro de tantos años. Y uno lo puede leer en el contexto del capítulo 43. Qué manera de administrar los recuerdos, querido. Administro los recuerdos de mi pasado respecto de las cosas que me sucedieron. Administró los recuerdos de sus sentimientos y emociones en el capítulo 43. Y por último, administra sus recuerdos en el capítulo 50, cuando ya termina prácticamente la vida de José. Y allí en el verso 20
Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. No me olvido de esto. No me olvido de cómo me odiaron. No me puedo olvidar de esto del capítulo 37. Tantos años habían pasado. No me puedo olvidar. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿En qué tiempo está el verbo mantener? Castellano de tercer grado. Para mantener en vida a mucho pueblo. Presente. Y dice, para mantener en vida. El futuro está implícito. ¿Se da cuenta? Antes dijimos, que si uno no puede administrar los recuerdos, no puede ir por más en la vida. No puede alcanzar las metas que están delante porque no hay posibilidad. Este hombre administró los recuerdos de las cosas que le pasaron, administró los recuerdos de las pérdidas que tuvo, emocionales y sentimentales. Y por último, la Biblia me enseña, ya prácticamente a la muerte de José, que es un hombre que dice, en la administración de este recuerdo, dice, esto sirve para poder lograr aquello. Tenemos que mantener hoy a mucha gente y a mucho pueblo. Y mucha gente le debe la vida a José. Mucha gente le debió la vida a José. Mis queridos, Dios tiene planes extraordinarios para tu vida como para mi vida. No me cabe la menor duda. Si Dios no ha hecho más en mi vida, es porque yo no lo dejé. Perdóname que te lo diga, si Dios no hizo más en tu vida, no es culpa de Dios. Pero Dios no puede construir, Él es un perito arquitecto, dice la Biblia. Con su palabra creó todo el universo que tenemos. Sabe y sabe mucho. Y todas las cosas las hace bien. Pero no puede construir un futuro en la vida de cada uno de nosotros sobre un terreno que no esté preparado. No puede Dios construir una vida distinta en una persona que hoy está bien y mañana está mal por causa de un recuerdo que le pasó. Es verdad, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y como dije, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros duelos en el área de la vida que tengamos, en la pérdida de un ser querido como en la pérdida de un trabajo. El dolor de una pelea con la persona que más queremos también lleva tiempo. Aunque las reconciliaciones son lo más lindo, ¿verdad? Queridos, nadie se rió, están todos serios. Ahora sí estoy más contento. Me da la idea de que todos se reconcilian y nadie queda peleado. Dios no puede, a pesar de ser Dios, construir una vida distinta en un terreno donde no está preparado, donde hay un doble ánimo, como dice allí el escritor Santiago, donde hoy estamos bien y mañana estamos mal por causa de las cosas que nos pasaron en la vida. Y a veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no haces esto? Dale, te estoy esperando. Y Dios dice, y yo también te estoy esperando. Vos tenés que acomodar tus sentimientos, tus emociones, tenés que acomodar tus recuerdos. Porque no puedo seguir, porque si yo construyo sobre eso, mañana se derrumba todo. Y tengo que volver a construir. Y Dios es un Dios que sabe y sabe mucho. Lo cierto es que en algún momento del mensaje dijimos, Dios nos da el poder para poder olvidar, remover para aliviar, pero la administración de ese poder está en tus manos y en mis manos. Y nos quejamos. Y Dios dice, ¿de qué te quejas si lo tenés todo en tus manos? Y nos seguimos quejando. Gracias a Dios porque Él es misericordioso, nos entiende, sabe lo que somos y pensamos. Pero yo no quiero cansarles, espero que no les haya cansado. Pero dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 7 y 8 creo, de esta manera: no os acordéis
ni traigáis a la memoria, porque he aquí yo hago cosas nuevas. No podemos olvidar, pero sí podemos acomodar nuestros sentimientos, nuestros recuerdos en el lugar justo, donde ya no nos dañen, donde aún al recordarlos le podamos dar gracias a Dios, aunque en un momento nos hicieron llorar. No os acordéis. No te acuerdes del dolor que te causaron. No te acuerdes de que esas circunstancias te hicieron tropezar y te caíste y te lastimaste. Dios hace cosas nuevas, pero no las hace en tanto y en cuanto vos no te acuerdes y en tanto vos no traigas a la memoria. Hay un orden perfecto en las Escrituras, detalles extraordinarios que se cumplen. Que Dios te ayude a vos y a mí, porque yo también tengo recuerdos que tengo que ordenar. Y vos también tenés recuerdos que tenés que administrar. Y Dios quiere cosas grandes para vos y para mí. De eso es algo que no podemos discutir. Pero necesitamos un terreno propicio para que Dios lo haga. Sí, vamos a orar. Señor, en esta historia tan extraordinaria que es la historia de José, podemos ver a un hombre que supo, que logró delante de tu presencia administrar los recuerdos. De manera, Padre, que tú le construiste, le proyectaste, le hiciste alcanzar cosas que ni siquiera él pensó, pero que tú ya tenías diseñadas para sus vidas. Señor, tú tienes cosas diseñadas para cada uno de nosotros, que nosotros podamos, con tu ayuda, y dentro de las posibilidades personales de cada uno de nosotros, saber ordenar nuestra memoria y nuestro recuerdo, para que lo que pasó ya no nos dañe, para que lo que pasó ya no sea una carga, para que los fracasos no sigan pesando, sino que queden como anécdotas de la historia de nuestra vida, pero que podamos seguir adelante, Señor, y que tú nos permitas alcanzar las metas que has puesto para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que está en medio nuestro en esta noche, aquellos que no conocen a Jesús, que puedan llevar sus vidas a sus pies, para que puedan ser liberados de la carga del pecado, y tú, Señor, les recibas como hijos. Para nosotros, tus hijos, Padre, ayúdanos a tener y ser cada uno de nosotros terrenos fértiles, propicios, para que tú puedas construir lo que diseñaste para nosotros, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos, que Dios les bendiga. Ahora queremos darte gracias, porque podemos estar dispuestos a abrir tu palabra. Nuestro ruego es que tú derrames la unción de tu Espíritu sobre tu palabra y sobre los corazones que han de escuchar. En primer lugar, en aquellos que aún no conocen a Jesús como Salvador, para que en esta oportunidad, a través de tu palabra y la acción de tu Espíritu, puedan recibirle como Salvador. Para nosotros, Señor, los que ya hemos tenido esta experiencia maravillosa, te rogamos que tu palabra tenga la forma de la necesidad de nuestro corazón. Derrama tu bendición, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Una pregunta básica es, ¿qué es la Biblia? Hay personas que en esta noche es la primera vez que nos acompañan. Yo es la segunda vez que vengo a esta reunión en este lugar. Pero bueno, estoy casi como usted, como vos. ¿Qué es la Biblia? Una pregunta sencilla, más allá de la religión que profesemos, del credo que profesemos,
en el cristianismo la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Cuál es? Es la palabra de Dios, correcto. Ahora, la Biblia no solamente es todo el escrito del pensamiento que Dios ha querido revelar al hombre, sino que la Biblia nos habla acerca de la intención de Dios, nos habla de nuestra condición como pecadores, nos habla acerca de nuestra necesidad de ser amados, nos habla de cómo y de la forma en que Dios nos ha amado, nos habla de cómo Dios ha hecho provisión, ha traído una solución extraordinaria al gran problema de todos los hombres y mujeres, que es el pecado. El pecado que mora en nosotros por condición humana, porque no hacemos lo bueno, porque nadie puede hacer lo bueno. La Biblia habla de esta realidad que es nuestra, pero también habla de la realidad de Dios, que amándonos a cada uno de nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. La Biblia nos muestra que no hay otra forma de ser salvos sino por medio y a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solemos oír que la salvación es para todos los hombres, y decimos amén, sí, es para todos los hombres, potencialmente es para todos los hombres, pero solamente son salvos aquellos que creen, porque dice la palabra de Dios, a renglón siguiente de lo que acabamos de citar, que todo aquel que cree tiene la vida, mas el que no cree es condenado. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que Dios toma a cargo su responsabilidad respecto de nosotros y de nuestro problema, que es el pecado que nos condena y que nos aleja de Dios, pero también la Biblia nos muestra la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de oír la voz de Dios, de creer lo que Dios nos dice y aceptar cuál es la solución para nuestra condición. Necesitas a Dios hoy. Y la Biblia nos da quizás uno de los más grandes consejos. Y dice allí un profeta en el Antiguo Testamento, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Quiera el Señor que en esta noche puedas encontrar a Dios y puedas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora bien, la Biblia, además de contener todo el pensamiento de Dios y de reflejarnos la condición de cada uno de nosotros, es un gran manual de vida. Dios está, entre otras cosas, muy interesado en que nosotros realmente podamos vivir la vida. Dios está más interesado en que nosotros podamos vivir la vida que nosotros mismos. A veces menospreciamos la vida, a veces golpeamos nuestras vidas. Hay cosas y realmente a veces recibimos golpes por causa de terceros, pero la gran mayoría de los golpes que recibimos en la vida no es por culpa de terceros, sino que por culpa nuestra. Ahora, la Biblia dice que la exposición de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, alumbra y hace entender a los que son simples. Todos nosotros somos simples, porque ninguno trajo un manual de vida debajo del brazo. Todos vamos haciendo la experiencia día a día, paso a paso. Lo cierto es que en este extraordinario libro que Dios nos ha regalado, que es la palabra de Dios, encontramos un manual de vida. Dice allí, el hombre más sabio que hubo en la tierra, se llamó Salomón, nos da un gran consejo: dejad las simplezas y vivid. Y esta expresión extraordinaria cala profundo en el corazón de todos los que escuchan atentamente. Es verdad, no sabemos vivir, pero también es verdad, hay una posibilidad de aprender a vivir. Y esto es lo extraordinario de Dios, que acepta nuestra condición, pero provee una solución para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad
Y depende de nosotros si agarramos, aprovechamos, tomamos la oportunidad. Y hermanos, la Biblia, y queridos amigos, la Biblia nos dice que la vida es de Dios, pero la administración de la vida, Dios la puso en las manos de cada uno de nosotros. Y si bien Dios trazó el inicio y el final de nuestra vida, la administración de ese tiempo lo puso en tus manos. Y el consejo es: deja las simplezas y comenzá a vivir. Ahora, muy bien, dentro de este panorama en el cual la Biblia nos mete, en esta escena de la vida que la Biblia nos introduce, una parte importante de nuestras vidas, de nuestros seres, que es algo muy personal, muy de cada uno de nosotros, y quizás en esta noche nos metamos en el corazón, y discúlpeme usted, lo hace Dios, no yo, muy dentro de su mente y de su corazón, para poder quizás tocar cosas que son muy personales tuyas, como Dios tocó cosas muy personales mías. Mira, una parte importante de nuestra vida son los recuerdos. La pregunta es: ¿qué son los recuerdos? Y las respuestas son: yo sé lo que son los recuerdos, pero ¿cómo te lo explico? ¿Qué es un recuerdo? Un souvenir, para que te acuerdes de la fiesta de 15. ¿Sí? ¿Qué es un recuerdo? Pregunto. Una historia que pasó, por eso es historia, y que uno trata de traerla de vuelta. Muy bien. Algo del pasado. ¿Quién aporta algo más? De este lado, a ver. Equilibremos. Una vivencia que quedó. Muy bien. ¿Una qué dijiste? Una imagen. Muy bien. Generalmente uno piensa que un recuerdo es una imagen, ¿sí? Porque cuando nosotros recordamos, estamos recordando una imagen. Es muy difícil recordar la voz. Puede que así sea. Más fácil es recordar una imagen, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que un recuerdo es más que una imagen. Es un impulso que sale de lo profundo de nuestro corazón y que afecta nuestro presente de tal manera que nos condiciona en la actitud y en la voluntad. Por eso cuando uno tiene un recuerdo triste, más allá de que hayan pasado el tiempo, muchas veces esos recuerdos vuelven a hacer brotar lágrimas de nuestros ojos, porque es más que una imagen, es un impulso, es algo que está vivo, no es algo abstracto, no es algo que está plasmado allí en nuestra mente, es algo que cuando lo volvemos a ver, volvemos a sentir lo que vivimos en ese momento. Y a veces hay recuerdos que nos traen una sonrisa y a veces nos reímos, y a mí me sucede, estoy trabajando y me río y después miro y digo, ¿qué pensarán? Me estoy riendo porque me estoy acordando de algo que viví, pero a veces estamos tristes. Y generalmente cuando estamos en esos periodos de la vida que solemos decir estoy con la depre, ¿sí? Hay recuerdos que vuelven a hacer brotar las lágrimas de nuestros ojos. Lo cierto es que nos guste o no nos guste, los recuerdos están. Y vos tenés los tuyos y yo tengo los míos y no podemos deshacernos de los recuerdos. Ahora, queridos, la Biblia comienza contándonos la historia del hombre y de la mujer. Cuando Dios crea al hombre, lo crea, y a la mujer, los crea para que ellos tengan una experiencia de vida extraordinaria. En la experiencia de vida de Adán y Eva, como se llamaban, ellos iban a ir asimilando, cargando en la mochila de sus vidas recuerdos extraordinarios. No existían los recuerdos tristes. Eran todos recuerdos positivos, eran todos recuerdos que siempre iban a traer alegría y se proyectarían hacia adelante y traerían el pasado y lo pondrían adelante de ellos porque Dios planeó la vida del hombre de esta manera. Y Dios los
coloca en un lugar, en un ambiente, en una atmósfera donde ellos podían tener la experiencia maravillosa de la convivencia, del compañerismo, la experiencia extraordinaria de poder sojuzgar toda la creación de Dios que Dios había puesto debajo de sus pies. Ellos podían tener una experiencia extraordinaria en la procreación, en la extensión de sus vidas, viéndola en sus hijos. Ellos podían tener la experiencia extraordinaria de todos los días poder compartir un tiempo con Dios. Porque dice la Biblia que Dios bajaba a la tarde, al aire de la tarde, a conversar con el hombre y por ende con la mujer. De esta forma fuimos proyectados. Pero llega el capítulo 3 del libro de Génesis y entra el pecado. El hombre desobedece y todo aquello que estaba proyectado para el hombre comienza a desdibujarse y entonces el hombre comienza a tener una experiencia de vida distinta a la que había tenido. Y a todos esos momentos extraordinarios que había tenido con su mujer Eva y con su Dios, el Dios creador, ahora también le agregaba recuerdos que no eran tan gratos, recuerdos que no provenían de Dios, recuerdos que eran consecuencias de sus actitudes, recuerdos que ni más ni menos eran la cosecha de lo que ellos habían sembrado. Y comenzaron a conocer y a tener la experiencia de que ya no había risas en sus rostros. Empezaron a conocer las lágrimas, empezaron a conocer los dolores, comenzaron a tener problemas todos los días, porque la tierra comenzó a producir cardos y espinos. Esa era una experiencia para la que ellos no estaban preparados, pero de repente estuvieron en medio de ellas. Y así es la vida. Desde aquel entonces hasta hoy, así es la vida. Cada uno de nosotros estamos sometidos a la experiencia que vamos construyendo día a día. La experiencia de un tiempo con Dios, la experiencia de la familia, la experiencia de los hijos, la experiencia del desarrollo de cada uno de nosotros en las áreas de la vida. Lo cierto es que de repente nos vemos involucrados en un montón de cosas para las cuales no estamos preparados. Ahora, los recuerdos son una parte muy importante de la mente de Dios. Dios es un ser extraordinariamente maravilloso, no lo podemos describir, ni aún la Biblia encuentra lenguaje para poder describir lo que Dios es. Solamente nos da pinceladas de lo que Dios es, de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente, pero ninguna mente puede llegar a comprender lo que es y cómo es la esencia del Dios de la Biblia, del Dios en el cual muchos de nosotros hemos confiado y quizás hoy puedas vos confiar en Él. Y la Biblia nos enseña que los recuerdos son muy importantes para Dios. Por eso a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos expresiones de esta manera. Acuérdate, que se acuerden, que traigan a la memoria, que no te olvides. Y son todas expresiones de parte del cielo hacia el hombre, porque Dios está teniendo presente cosas en su memoria. Y quiere que el hombre también tenga cosas presentes en su memoria. Es una realidad que todo lo que nos pasa en la vida no es malo. Convengamos, gracias a Dios. Por cierto, la mayoría de las cosas que nos pasan son buenas. Y eso nos habla de la misericordia de Dios. No todo es malo. La mayoría de las cosas son buenas, pero no todo es bueno. Ahora, solemos nosotros evaluar
nuestro año, por ejemplo, de vida o evaluar nuestras vidas mismas, pero llevemos al año, porque hace poquito que comenzamos el 2013, evaluamos el año 2012 conforme a cómo nos fue y decimos quizás fue un año extraordinario, porque en la gracia de Dios hemos recibido un nuevo integrante en la familia y decimos fue un año maravilloso, nunca nos vamos a olvidar del 2012. Pero quizás hemos perdido algún ser querido y decimos quisiera olvidar el 2012. Lo cierto es que no nos podemos olvidar del 2012 por la llegada de un nuevo integrante y tampoco nos podemos olvidar del 2012 por la pérdida de un ser querido, porque nosotros no podemos olvidar. Y la Biblia nos enseña esto, que nosotros no podemos olvidar. Ahora, ahí está, esto es el principio. Nosotros tenemos en nuestra mente un montón de recuerdos que no podemos olvidar y Dios está interesado en estos recuerdos. Hay una expresión, la pasamos por alto, acostumbrado a que siempre tengo la computadora acá adelante, hoy la tengo atrás. Eso es un texto muy conocido para aquellos que leemos la Biblia. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo termina? Si yo tendría que elegir una expresión de todo ese versículo, sacando la palabra Dios, ¿cuál sería? Preparado. ¿Otro? Escritura. ¿Algún otro? No sabe, no contesta. Muy bien. Si yo tengo que elegir, queridos, sacando la palabra de Dios, yo me quedo con la palabra sea. Porque el gran intento de Dios es que yo sea. Si Dios está preocupado en algo, es en que vos y yo logremos ser. Porque el pecado nos rompió por todos lados. Hizo un destrozo con cada uno de nosotros. Y uno lo puede ver en aquellas personas que vienen a Cristo de grandes, como quizás sea tu experiencia. Y llegan a los pies de la cruz con vidas totalmente rotas. Lo extraordinario es ver un pequeño de la escuela bíblica recibir a Cristo. Miren, cuando Dios salva a una persona mayor, Dios salva un alma. Cuando Dios salva a un niño, Dios salva una vida. Porque es verdad, Dios hace cosas nuevas, es su capacidad creativa, pero Dios permite que muchas veces las cosas de la antigua vida queden en nuestro recuerdo. Por eso es importante venir a Dios. Por eso es importante no pasar por alto la oportunidad que tenemos de acercarnos a un Dios que nos ama y que quiere perdonar nuestros pecados. Muy bien, estamos hablando de recuerdos y estuvimos mirando la historia de José. Ese es el tercer tercio de la vida de José que vimos. La historia de José es una historia extraordinaria. Comienza en la Biblia allí en Génesis 37 con un muchacho de unos 17, el anteúltimo de una familia maravillosa, que tiene un sueño. Ahora a los hermanos no les gustó el sueño de José, a tal punto que lo tomaron, lo metieron en un pozo y esperaron en el desierto que pasara una caravana de mercaderes, y cuando esta caravana pasó, lo vendieron por unas monedas a su hermano. Lo cierto es que los mercaderes lo llevan a Egipto, termina en la casa de un eminente hombre de gobierno llamado Potifar, militar del reino,
Y en medio de esa propiedad, en esa casa, vendido como esclavos, la esposa de Potifar lo quiere para ella. Lo terminan acusando de acoso sexual, lo persiguen, lo atrapan, lo meten en la cárcel. Estando en la cárcel, él, por la gracia de Dios, puede interpretar los sueños de algunos presos, hasta que un día el faraón tiene un sueño y se acuerdan de que hay un preso allí metido que podía revelar sueños. La historia nos dice que se presentó ante el gran monarca faraón y le reveló el sueño. En un instante, de en medio de la, permítanme la expresión, la mugre de una cárcel, terminó en medio de la belleza de un palacio, por la gracia de Dios. Su historia comenzó cuando tenía 17 años y la Escritura nos enseña que ahora tenía 30. La vida le había pasado como un viento. Era un torbellino, tantas cosas, una secuencia día tras día. Parecía irreal, como a veces parece nuestra vida. Y estamos viviendo en un momento que decimos, ¿cómo llegué a esto? Y yo sé que te pasa a vos porque me pasa a mí también, que no soy distinto a vos. ¿Cómo llegué a esta circunstancia, a esta situación? Y son todas vivencias que vamos acumulando en el baúl de los recuerdos. Ahora, mis queridos, a mí me encantan las historias estas de la Biblia, porque me revelan personas que tuvieron un montón de logros, como José, pero que también tuvieron un montón de fracasos. Es lindo recordar la historia de José cuando él está con Faraón, cuando es segundo del reino, ministro de Economía, cuando alimenta a toda una nación y a las naciones vecinas. Es extraordinario, a mí me encanta, hombre de logros. ¿Y quién no quisiera ser hombres de logros? Pero también está la otra parte, cuando él estaba preso y que la Escritura no señala los detalles de su prisión. Solamente nos cuesta un instante poder imaginarnos la escena bíblica. Ahora me alineo con él, como te alineás vos, seguramente, porque todos nosotros somos personas que hemos tenido logros, gracias a Dios. Y vos tendrás los tuyos y los podés contar, y yo tengo algunos míos. Pero también tenemos algunos fracasos. Y vos tenés los tuyos y que los podés contar y yo te puedo contar los míos. Y él también tuvo algunos fracasos. Lo cierto es que esto es la vida. Se construye poniendo a veces un ladrillo de logro y a veces un ladrillo de fracaso. Y no hay hombre en la Biblia que no tenga fracasos excepto Jesucristo. Los demás, hasta el más prominente, ha tenido fracasos. Y también ha tenido muchos logros, como vos y como yo. Tanto los logros como los fracasos los tenemos guardados en estos recuerdos, que cuando nos acordamos, valga la redundancia, parece que los estamos viviendo de vuelta. Ahora, me gusta esto de la vida de José, de sus logros y de sus fracasos, porque cuando uno se alinea con ellos, uno puede experimentar que Dios es un Dios amplio en perdonar, como dice la Escritura, porque es misericordioso. Y porque todos los que acuden a Dios en medio de un momento de incertidumbre, en medio de un momento de dolor, siempre van a encontrar un refugio. Por eso dice la Biblia que Dios es una torre fuerte y todos los que acuden a Él van a encontrar un abrazo, una contención, algo que lo pueda sentir, hacer sentir bien junto a Él. Torre fuerte es Jehová, el justo acudirá a Él y tendrá seguridad, según la versión de la Biblia que leamos. Ahora, mis hermanos, le nace un hijo. Allí. Ya no estaba en la cárcel, estaba como
ministro de Economía, todo había cambiado para él. Hasta esposa tenía. Y de repente le nació un hijo. Un hijo. Una de las experiencias quizás la más maravillosa que uno puede tener. ¿Sí? Y dice la Biblia que llamó el nombre de su primogénito, de su primer hijo, Manasés. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia de esta manera? Lo tienen allí ustedes. Lo escucho. ¿Por qué qué? Porque Dios me hizo olvidar. Cada vez que José llamaba a su hijo Manasés, estaba diciendo: el que me hace olvidar, vení por favor. El que me hace olvidar, llévame esto allá. El que me hace olvidar, vení, vamos a pasear. Qué raro, ¿no? Que alguien tenga la necesidad de ponerle a lo más preciado que tiene un nombre de esta forma. Ninguno de nosotros lo hubiese hecho, creo. Pero este hombre lo hizo. Porque este nombre nos enseña a que los recuerdos que se guardan en la mente y en el corazón son cosas que se pueden administrar. Ustedes son todos jóvenes, no más del año 60 por lo que veo, aparte están lindos. Lo cierto es que la sociedad nos metió en un problema cuando nos hizo... ¿Cómo? De nada. Después te paso la factura. No, si vos estás joven. Lo cierto es que, bueno, la sociedad, el avance tecnológico nos hizo meter en el tema de la computación. Y yo no sé mucho de computación, realmente no sé nada. Lo cierto es que mis hijos me enseñaron que hay que ordenar a veces todos los recuerdos que uno tiene en la computadora. Y entonces ellos llaman carpetas. Entonces, esto lo pones en esta carpeta, esto lo pones en esta carpeta y esto lo pones en esta carpeta. Como yo no lo hago, ellos van y me agarran y me ordenan mis carpetas. Después no encuentro nada, pero no importa, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que todas esas cosas que nosotros guardamos, mensajes, imágenes, PowerPoint, lo que sea, van guardados en carpetas y está todo ordenado. José no tenía ninguna Toshiba ni ninguna Dell. Lo cierto es que sabía que su memoria, su recuerdo, todas aquellas vivencias de su corazón tenían que ser ordenadas en carpetas diferentes. Diferentes. Mire, nosotros tenemos como un gran baúl en nuestra mente y nuestro corazón. Todo lo que nos pasa lo metemos allá adentro. Pero decime si no es verdad que todo lo bueno que nos pasa, que es la mayor cantidad de cosas, por lo general precipitan, se van al fondo del baúl. Y cuando nosotros abrimos el baúl de los recuerdos, lo primero que está arriba son los malos recuerdos. ¿Es verdad o es mentira? ¿O yo tengo un baúl de otra marca? ¿Sí? Si alguien nos mintió, no importa que hayamos convivido con él 10 años y siempre nos haya dicho la verdad, excepto aquel mes de noviembre, hace 10 años atrás, para nosotros, cuando charlamos con él, siempre vamos a abrir el baúl de los recuerdos y él va a ser mentiroso. Cuando alguien nos lastimó, no importa que tengamos que seguir viviendo juntos, cada vez que estemos con él y cada vez que entremos en tema, vamos a volver a sentir el dolor de aquella palabra que nos hirió, de aquella acción que nos molestó. No importa lo bueno que haya hecho después con nosotros. Lo cierto es que abrimos el baúl y aquello que hizo siempre está arriba. Todo lo bueno quedó abajo. Discutimos con nuestros cónyuges.
¿sí? Tenemos cambio de ideas, a veces no muy placenteras. Y solemos, como decimos, sacamos los trapitos al sol. Vos me dijiste, vos hiciste, vos no te olvidaste de esto y acordate que hiciste aquello. Y son 2 o 3 cosas que quizás a mi esposa le molestan de mí y 2 o 3 cosas que quizás yo no estoy de acuerdo con ella. Lo cierto es que esas 3 cosas a veces echan por tierra la relación de 26 años. Decime si no parece la foto de tu vida. Es la foto de mi vida, es muy semejante a la tuya. ¿Sí? Nada más que el marido quizás sea más alto, nada más que eso. Lo demás, todo igual. Ahora, queridos, un poquito así destruye un montón así. Es como dice allí el Eclesiastés, una sola mosca echa a perder el perfume, dice Salomón. Una sola mosca echa a perder algo que costó tanto tiempo generar o producir. Y somos así, de buscar la mosca en el baúl y mostrar la mosca. No importa que atrás haya un horizonte de cosas maravillosas, lo importante en ese momento es la mosca. Ahora a veces los recuerdos, los malos recuerdos, nos privan y nos atan de tal manera que condicionan nuestra actitud, nos llevan después a tener vergüenza, porque después que peleamos, siempre uno tiene vergüenza, de las dos partes, porque no vale la pena, no vale la pena golpear, destruir algo que nos costó tanto construir. A veces hablamos con Bea y decimos, a veces parece como que le metemos el pie a esa plantita que pusimos hace muchos años, que es nuestro amor, que hoy gracias a Dios es un árbol, y parece que a veces agarramos el hacha y le empezamos a pegar, porque, y qué sé yo, ¿por qué? Porque al final de cuentas no vale la pena, pero sí lo hacemos. Ahora, hablo esto porque es una reunión de matrimonios y hablamos de padres, porque también es de padres. A veces también achamos el árbol de la relación con nuestros hijos. Y no vale la pena, no vale la pena. Pero a veces queremos imponer nuestras condiciones y actitudes. Al final de cuentas siempre el resultado de la ecuación es la misma: vergüenza y tristeza. No hay otro resultado. A veces queremos que el otro entienda y el otro quiere que yo entienda. Al final de cuentas los dos terminamos lastimados, dolidos, avergonzados, porque no valió la pena. Los malos recuerdos, queridos, nos atan de tal manera que nos llevan a tener reacciones inadecuadas que van a traer vergüenza, que muchas veces condicionan la fe de cada uno de nosotros. Y cuando la fe se condiciona estamos en problemas, porque cuando la fe se condiciona la esperanza. Y sin esperanza somos iguales que aquellos que no conocen a Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Todo esto por un mal recuerdo? Sí, hermano, todo esto por un mal recuerdo. Ahora, fíjese, hay personas que han tenido, quizás alguno esté aquí o haya tenido esta experiencia, yo no los conozco. Hay personas que han tenido un desacierto amoroso y tienen miedo a volver a intentarlo, porque tienen miedo de volver a fracasar. ¿Por qué? Porque el recuerdo le ata la fe. Y la fe atada nunca va a generar esperanza. Por lo tanto, no habrá posibilidades para esa persona en tanto y en cuanto piense de esta forma. Cuando uno fracasa en un trabajo, tiene miedo de volver a intentarlo. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Por miedo a volver a fracasar. Es que el recuerdo pesa tanto. Es que el recuerdo tiene tanta fuerza que puede condicionar mi hoy y mi mañana. Sí, hermano, puede condicionar tu hoy y tu mañana. Por eso este hombre dijo, yo a mi hijo le voy a poner Manasés, porque todos los días lo voy a ver. ¿Cuántas veces en el día me voy a relacionar con mi hijo?
cada vez que yo esté con Él, lo vea, voy a administrar mi recuerdo y mi memoria, porque tengo que olvidar. Ahora, hubo un gran hombre para aquellos que nos visitan por primera vez, que se llamó Pablo, el apóstol Pablo, muy conocido en el ambiente religioso. Este hombre, en un momento de su vida, al promediar su vida, dice: ciertamente dejo lo que quedó atrás y prosigo a lo que está adelante. Uno tiene que leer el contexto de esta expresión, y allí está este hombre prominente de la Biblia lo llama un perito arquitecto de la iglesia de Dios, que está diciendo: dejo lo que está atrás, dejo la mochila de mi vida o la pongo en mi espalda para que siempre esté atrás y yo prosigo para adelante. Y el contexto es este, queridos. Este hombre, que hoy era prominente en medio de las iglesias, no siempre lo fue. Al principio fue un perseguidor de la iglesia. Y hoy estaba dando un mensaje similar al de hoy, y está viendo allí en el último banco a un hombre que el tiempo ha surcado su cara. Y hay muchas arrugas en su rostro, pero Pablo lo ve, lo conoce, y mientras está hablando sabe que en las espaldas de ese hombre hay surcos que no labraron el tiempo, el paso de los años. Son surcos labrados por el látigo. Cuando él intentaba que ese hombre abdicara de su fe en Jesucristo, que blasfeme el nombre de Jesús y de Dios. Adelante en otra iglesia. Allí hay dos hermanos. Ya no son niños, son jóvenes. Y mientras él está hablando, está recordando esos rostros y no puede definir el recuerdo, pero de repente se acuerda y él sigue hablando. Y la imagen de esos niños llorando cuando arrancaban a sus padres y los llevaban a la arena del circo por ser cristianos. Y Pablo los está mirando. Y en ese contexto está diciendo: ciertamente dejo lo que quedó atrás, porque tengo que proseguir. Y hermanos, si Pablo no hubiese dejado lo que tenía atrás, si José no hubiese podido dejar lo que quedó atrás, jamás hubiesen alcanzado las metas que lograron. El 90% de la doctrina bíblica vino revelada a través de Pablo. Cientos de miles, millones, no perecieron de hambre porque un hombre un día dijo: tengo que olvidar, tengo que olvidar. Ahora, yo tengo que terminar. Y cada uno de nosotros decimos: tengo que olvidar, pero Marcos, vos dijiste al principio que nosotros no podemos olvidar. Bueno, las dos cosas son verdad, hermano. Nosotros tenemos que olvidar, pero no podemos olvidar. El único que olvida es Dios. Así lo enseña la Biblia. De tal manera, dice la Biblia, que Dios un día tomó nuestros pecados. En el momento que recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador, Dios toma nuestra condición de pecador que nos condena y dice el profeta Miqueas: lo sepulta bajo la profundidad del mar. Y agrega el texto allí en capítulo 7: para nunca más acordarse de ellos. Dios olvida. Jamás Dios te va a recriminar, gracias a Dios, jamás te va a recriminar Dios algo que te haya perdonado, porque Él sí se puede olvidar. Pero vos y yo no podemos olvidar. Por eso cuando la Biblia dice allí: y Dios me hizo olvidar,
esa palabra olvidar es muy interesante porque es una palabra hebrea que significa remover. Pero la primer parte de esa palabra hebrea significa aliviar. Hermanos, cuando nosotros, y querido amigo, cuando nosotros olvidamos, no es que nunca más nos acordamos, sino que cuando nosotros olvidamos algo, estamos removiendo, reacomodando ese recuerdo en un lugar adecuado para que nos provea o nos produzca alivio. Cuando alguien pierde un ser querido, luego viene el tiempo de duelo. De hecho, por la edad que tenemos, aunque somos jóvenes, como dije, pero ya no somos tan nenes, hemos perdido algún ser querido. Y hemos tenido que hacer nuestros duelos. El tiempo personal de cada uno. Lo cierto es que en ese periodo, cuando recordábamos a ese ser querido que hoy ya no está, llorábamos, nos entristecíamos, sentíamos dolor en el corazón. Pero cuando uno hace el duelo, más cuando uno es creyente en Cristo, que la esperanza está siempre latente y viva, uno comienza a recordar a ese ser querido, madre, padre, hijo, quizás, y ya no siente ese dolor. Evidentemente está el afecto de extrañar la persona, de extrañarla físicamente, de no ya poder conversar con esa persona o escucharla, pero ya no produce dolor. ¿Y qué pasó? ¿Me olvidé? Yo he perdido a mi madre y jamás me he olvidado con ella. Parece mentira, cada vez a medida que voy creciendo me voy acordando de más cosas de ella. Es increíble. Es increíble. Y creo que a vos te debe pasar lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Me olvidé? No, ¿cómo me voy a olvidar? Lo que pasó es que removí el recuerdo y lo puse en el lugar correcto para que ya no produzca dolor, sino que me trajera alivio. De manera que cuando yo me recuerdo a mi madre, hoy, después de más de 10 años que ya no la tengo que volver a decirle a Dios, gracias por la mamá que me diste. Y no lo digo con dolor, lo digo con alegría, porque fue una bendición para mí. Eso es reacomodar los recuerdos para que generen alivio. Es volver a encarpetar cada recuerdo en su carpeta, en nuestra mente y corazón, para que esos recuerdos produzcan lo que tienen que producir. No les quiero cansar porque quiero que me inviten de vuelta, porque dicen que aquí cocinan bien. Y prueba está que me gusta comer. Lo cierto es que, queridos, si nosotros no ordenamos nuestros recuerdos, no vamos a poder ir para adelante. Y hay personas que llegan a tal depresión por causa de los recuerdos que terminan muriéndose de tristeza. Dicen que los teros, cuando uno de la pareja de teros se pierde, el otro termina muriéndose de tristeza. Porque no puede superar la pérdida. Y se muere de tristeza. Claro, es un animal, Dios no le ha concedido el hecho de poder manejar los recuerdos, pero la tristeza lo consume, a tal manera que la muerte le alcanza. Si vos y yo no administramos nuestros recuerdos de manera que no nos cause ya dolor, sino alivio, estamos realmente en problemas. Podremos ir a psicólogos, podremos ir a psiquiatras, tomaremos las pastillas que tomemos, pero los recuerdos solamente se ordenan de una manera. Los recuerdos siempre se ordenan con Dios. Por eso la desesperación cuando alguien que no conoce a Cristo pierde un ser querido. Porque no hay posibilidad de alivio, porque no hay esperanza. Ahora, vaya a la Biblia, por favor,
y vea conmigo cómo fue la proyección de José. Y no se queje porque no le hice abrir la Biblia, le traje todos los textos escritos hoy, pero ahora necesito que usted vaya a la Biblia. Entonces estamos en Génesis, en el capítulo 42, cuando ya es parte de esa historia que estuvimos mirando, cuando José se encuentra con sus hermanos. Y me encanta porque en el capítulo 41 veo a un hombre que está ordenando sus recuerdos, administrando su memoria en la presencia de Dios, y de repente en el capítulo 42 uno empieza a ver los resultados. Y fíjese en el capítulo 42, verso 8 y 9 dice: José pues conoció a sus hermanos, lo vimos en la peli, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José, ¿de qué cosa? De los sueños. Qué interesante. No se acordó de la venta, no se acordó del sonido de las monedas que caían por su vida, no se acordó del pozo, no se acordó de la casa de Potifar, no se acordó de la cárcel, no se acordó de cómo se olvidaron de él todas las personas, no se acordó de nada de eso. ¿Qué, se había olvidado? No, jamás se iba a poder olvidar de eso. Porque más adelante dice: todas estas cosas me sucedieron para bien, no me voy a poder olvidar. Pero cuando él se encuentra con sus hermanos, no recrimina absolutamente nada, sino que tiene los pensamientos tan ordenados, tan sanados, los recuerdos tan puestos en su lugar, que después de haber sufrido tanto, él dice: José se acordó del sueño, de aquel comienzo, cuando Dios le había dicho: vos vas a ser alguien grande, y te vas a vestir de colores porque vas a estar por sobre tus hermanos. Eso es administrar los recuerdos. Pero sigue la proyección, capítulo 43, verso 29, y dice: y alzando José sus ojos, vio ¿a quién? A Benjamín. ¿Y qué dijo? ¿Cómo dice el texto? En la segunda línea: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de ¿quién? De su madre. Qué interesante, no se acordó del padre, se acordó de la madre. Tal era la administración de los recuerdos de José respecto de aquellas personas que había perdido. No había perdido a su padre, él se reencuentra con su padre, lo vimos en la historia, pero él a su madre la había perdido cuando él era muy jovencito. Y le dice a su hermano, que era el menor de la familia, lo vio y le dice: ¿sos vos el hijo de mi madre? Pero no lo dice con lágrimas en los ojos de tristeza, sino que lo dice con lágrimas de felicidad en el reencuentro de tantos años. Y uno lo puede leer en el contexto del capítulo 43. Qué manera de administrar los recuerdos, querido. Administro los recuerdos de mi pasado respecto de las cosas que me sucedieron. Administró los recuerdos de sus sentimientos y emociones en el capítulo 43. Y por último, administra sus recuerdos en el capítulo 50, cuando ya termina prácticamente la vida de José. Y allí en el verso 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. No me olvido de esto. No me olvido de cómo me odiaron. No me puedo olvidar de esto del capítulo 37. Tantos años habían pasado. No me puedo olvidar. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿En qué tiempo está el verbo mantener? Castellano de tercer grado. Para mantener en vida a mucho pueblo. Presente. Y dice: para mantener en vida. El futuro está implícito. ¿Se da cuenta? Antes dijimos que si uno no puede administrar los recuerdos, no puede ir por más en la vida. No puede alcanzar las metas que están delante porque no hay posibilidad. Este hombre administró los recuerdos de las cosas que le pasaron,
administró los recuerdos de las pérdidas que tuvo, emocionales y sentimentales. Y por último, la Biblia me enseña ya prácticamente a la muerte de José, que es un hombre que dice, en la administración de este recuerdo, dice, esto sirve para poder lograr aquello. Tenemos que mantener hoy a mucha gente y a mucho pueblo. Y mucha gente le debe la vida a José. Mucha gente le debió la vida a José. Mis queridos, Dios tiene planes extraordinarios para tu vida como para mi vida. No me cabe la menor duda. Si Dios no ha hecho más en mi vida, es porque yo no lo dejé. Perdóname que te lo diga, si Dios no hizo más en tu vida, no es culpa de Dios. Pero Dios no puede construir, Él es un perito arquitecto, dice la Biblia. Con su palabra creó todo el universo que tenemos. Sabe y sabe mucho. Y todas las cosas las hace bien. Pero no puede construir un futuro en la vida de cada uno de nosotros sobre un terreno que no esté preparado. No puede Dios construir una vida distinta en una persona que hoy está bien y mañana está mal por causa de un recuerdo que le pasó. Es verdad, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y como dije, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros duelos en el área de la vida que tengamos, en la pérdida de un ser querido como en la pérdida de un trabajo. El dolor de una pelea con la persona que más queremos también lleva tiempo. Aunque las reconciliaciones son lo más lindo, ¿verdad? Queridos, nadie se rió, están todos serios. Ahora sí estoy más contento. Me da la idea de que todos se reconcilian y nadie queda peleado. Dios no puede, a pesar de ser Dios, construir una vida distinta en un terreno donde no está preparado, donde hay un doble ánimo, como dice allí el escritor Santiago, donde hoy estamos bien y mañana estamos mal por causa de las cosas que nos pasaron en la vida. Y a veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no haces esto? Dale, te estoy esperando. Y Dios dice, y yo también te estoy esperando. Vos tenés que acomodar tus sentimientos, tus emociones, tenés que acomodar tus recuerdos. Porque no puedo seguir, porque si yo construyo sobre eso, mañana se derrumba todo. Y tengo que volver a construir. Y Dios es un Dios que sabe y sabe mucho. Lo cierto es que en algún momento del mensaje dijimos, Dios nos da el poder para poder olvidar, remover para aliviar, pero la administración de ese poder está en tus manos y en mis manos. Y nos quejamos. Y Dios dice, ¿de qué te quejas si lo tenés todo en tus manos? Y nos seguimos quejando. Gracias a Dios porque Él es misericordioso, nos entiende, sabe lo que somos y pensamos. Pero yo no quiero cansarles, espero que no les haya cansado. Pero dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 7 y 8 creo, de esta manera: no os acordéis, ni traigáis a la memoria, porque he aquí yo hago cosas nuevas. No podemos olvidar, pero sí podemos acomodar nuestros sentimientos, nuestros recuerdos en el lugar justo, donde ya no nos dañen, donde aún al recordarlos les podamos dar gracias a Dios, aunque en un momento nos hicieron llorar. No os acordéis. No te acuerdes del dolor que te causaron, no te acuerdes de que esas circunstancias te hicieron tropezar y te caíste y te lastimaste. Dios hace cosas nuevas, pero no las hace en tanto y en cuanto vos no te acuerdes y en tanto vos no traigas a la memoria. Hay un orden perfecto en las Escrituras, detalles extraordinarios que se cumplen. Que Dios te ayude a vos y a mí, porque yo también tengo recuerdos que tengo que ordenar. Y vos también tenés
recuerdos que tenés que administrar. Y Dios quiere cosas grandes para vos y para mí. De eso es algo que no podemos discutir. Pero necesitamos un terreno propicio para que Dios lo haga. Sí, vamos a orar. Señor, en esta historia tan extraordinaria, que es la historia de José, podemos ver a un hombre que supo, que logró, delante de tu presencia, administrar los recuerdos. De manera, Padre, que tú le construiste, le proyectaste, le hiciste alcanzar cosas que ni siquiera él pensó, pero que tú ya tenías diseñadas para sus vidas. Señor, tú tienes cosas diseñadas para cada uno de nosotros, que nosotros podamos, con tu ayuda, y dentro de las posibilidades personales de cada uno de nosotros, saber ordenar nuestra memoria y nuestro recuerdo, para que lo que pasó ya no nos dañe, para que lo que pasó ya no sea una carga, para que los fracasos no sigan pesando, sino que queden como anécdotas de la historia de nuestra vida, pero que podamos seguir adelante, Señor, y que tú nos permitas alcanzar las metas que has puesto para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que está en medio nuestro en esta noche, aquellos que no conocen a Jesús, que puedan llevar sus vidas a sus pies, para que puedan ser liberados de la carga del pecado, y tú, Señor, les recibas como hijos. Para nosotros, tus hijos, Padre, ayúdanos a tener y ser cada uno de nosotros terrenos fértiles, propicios, para que tú puedas construir lo que diseñaste para nosotros, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos, que Dios les bendiga.